Amigas y amigos de Alba Cecilia en directo, bienvenidos a través de BPI TV. Como siempre, estamos con ustedes en la noticia, en el momento en que se producen los acontecimientos. Así como están los muchachos en la calle, estoy yo frente a las cámaras y muchos otros colegas de este mundo de la comunicación. Un trabajo en equipo que se hace todos los días para ustedes y por ustedes. Hoy nuestra invitada es la internacionalista Giovanna De Michele. Giovanna además es una mujer de medios, está frente a los micrófonos en medios de comunicación para llevarle al mundo su análisis que es sumamente certero y muy preciso. Giovanna, así como está analizando las protestas en nuestro país a nivel nacional, también vamos a analizar con ella cómo se alzan las voces a nivel internacional en una protesta por los derechos humanos en Venezuela. Así que les pido que nos acompañen, que se queden con nosotros y nos sigan en esta entrevista vía Zoom que vamos a realizar para todos ustedes a través de BPI TV. Sin duda alguna, la ocasión informe de derechos humanos en Venezuela sigue dando mucho de qué hablar. Hemos tenido nuevas voces que se alzan. Esto ocurrió la semana pasada, pero interesante por analizar contigo, Giovanna, es lo que ha dicho la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entre otras cosas denunciando a Maduro como haber desaparecido 2.000 personas entre enero y agosto. Y me gustaría que analizáramos dónde quedan estas palabras de Michelle Bachelet y también hablar un poquito de que este informe entiendo que es durante el gobierno de Maduro. Se hace un análisis durante el gobierno de Maduro. ¿Qué pasó durante el gobierno de Hugo Chávez con los derechos humanos en Venezuela? Y Sí. que cómo van dando esto que la ONU sigue siendo pues un centro de análisis. Bienvenida. Michelle Bachelet ha sido sumamente categórica en las denuncias con relación a la presunción de la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sobre todo ella ha hecho mucho hincapié en los excesos cometidos por organismos de seguridad y por fuerzas especiales, como es el caso de las FAES. Tan es así que en uno de sus informes Michelle Bachelet pide que se desmantele la FAES, que es un organismo absolutamente violador de los derechos humanos desde la que ella lo señala. Ella reiteró esto una vez más, se refiere específicamente a la gestión de Nicolás Maduro, tanto los informes previos formulados por Michelle Bachelet como el último informe que conocimos elaborado por una misión internacional independiente, porque toman en consideración hechos acaecidos desde el año 2014 hasta la fecha, es decir, durante la gestión de Nicolás Maduro. ¿Por qué yo digo que eso no solo afecta al gobierno, sino afecta a todo el Estado? Porque evidentemente las acciones de esos grupos amparados teóricamente, según lo que señalan los informes, por la administración de Nicolás Maduro, están dirigidos a la sociedad civil. Y la sociedad civil es parte del Estado venezolano y se han cometido dentro del territorio venezolano. Entonces, en consecuencia, aun cuando se pudiera establecer una responsabilidad penal individual en cada una de las personas que han cometido directamente los hechos, que han ordenado que los hechos se cometan o que pudiendo haber detenido que estos hechos se llevaran a cabo no hicieron nada para detenerlo, hay, digamos, una implicación directa sobre todo el Estado venezolano, porque además afecta la imagen y la credibilidad de Venezuela en el mundo entero. Pero, a ver, aquí hay algo que yo creo que vale la pena destacar una vez más. Sí, Giovanna, vamos a tener un minuto porque tú hablabas que este informe tiene que ver con el presente y el futuro de Venezuela. Y mi pregunta va dirigida al 2014, antes del 2014, los años anteriores con Hugo Chávez. ¿Qué pasó con los derechos humanos en ese momento que Michelle Bachelet no lo analiza? Bueno, porque a Michelle Bachelet probablemente no se le ha encomendado analizar ese periodo, ¿ok? Las solicitudes que se le han hecho a Michelle Bachelet es para evaluar lo que está sucediendo en la administración de Nicolás Maduro. No se ha concentrado en los años anteriores. Y probablemente porque recordemos que la primera responsabilidad por todos los actos que se ejecutan dentro de un Estado es del jefe del Estado. Y el jefe de Estado anterior a Nicolás Maduro no existe. Entonces no tiene ningún sentido imputarle una responsabilidad penal a quien ya no tiene vida para rendirle cuentas a la justicia, ¿ok? Y además toda la arremetida, digamos, del sector oposición en Venezuela y de algunos otros gobiernos extranjeros pidiendo justicia ha sido a partir del año 2014 en adelante. Giovanna, en este informe o la actualización que presenta Michelle Bachelet del informe sobre derechos humanos en Venezuela, habla de documentar casos de protestas pacíficas. Justamente
esta semana que pasó y esta que está transcurriendo ha sido una semana de muchas protestas, fuertes protestas en Venezuela. Y ella habla de represiones. A raíz de eso se habla de la posible reestructuración de la FAES. El propio Tarek William Saab hablaba de la necesidad de reestructurarlas. Entonces, está llegando realmente la voz de Michelle Bachelet a las altas instancias del gobierno. Mira, está calando la voz de Michelle Bachelet, está calando la voz de los integrantes de la Misión Internacional Independiente y está calando la voz de todos los gobiernos que se pronunciaron preocupados por la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Tanto está calando, Alba, que desde la administración de Nicolás Maduro se elaboró un informe para tratar de desmentir el contenido del informe de la Misión Internacional. Y esto es bien interesante, porque aquí se presenta desde Venezuela una posición dual. Fíjate, ¿en qué sentido? Se trató de descalificar inclusive a los integrantes de la misión internacional. Y con el informe que elaboró la administración de Nicolás Maduro, se trata de desmentir todo lo que dice el informe de la misión internacional independiente. Pero desde un primer momento, desde la administración de Nicolás Maduro, resaltaron que estaban trabajando de manera mancomunada y muy armónica, con una gran cooperación con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, ella, días después, le sale con un mensaje en el Consejo de Derechos Humanos donde prácticamente ratifica lo que dice el informe y agrega más detalles, como por ejemplo este número de los 2.000 asesinatos en Venezuela desde enero hasta agosto, lo cual demuestra que no solamente la administración de Nicolás Maduro está tratando de desvirtuar la realidad. Tarek William Saab está alertando acerca de la necesidad de revisar la estructura y el desempeño de FAES, sino que inclusive están tratando de aferrarse a la institucionalidad que representa la Organización de Naciones Unidas a través de la persona de Michelle Bachelet. No han tenido éxito, no lo han logrado, porque Michelle Bachelet lo que ha hecho es ratificar lo que dice el informe de la misión internacional. ¿Ves la dualidad en la postura? Sí, sí, sí. Ahora fíjate, la postura del gobierno de Venezuela a través de su embajador Jorge Valero, de que dice que este informe carece de un balance, que presenta evidentes fallas metodológicas, que es una información sesgada, que alimenta la campaña mediática contra Venezuela. Ahí no hay ningún tipo de argumentos sólidos, por lo menos que yo vea, ¿no? Es algo como muy superficial, como para criticar y señalar. Sí, no solamente no hay argumentos sólidos, sino que esa, digamos, apreciación se sustenta en los primeros párrafos del informe de la misión internacional, cuando dice que ellos han pedido al gobierno, a la administración de Nicolás Maduro, información detallada y que ellos inclusive pidieron visitar Venezuela y no les fue permitido. No tuvieron acceso al territorio venezolano y no pudieron entrevistarse con autoridades de la administración de Nicolás Maduro directamente vinculada con el tema de seguridad. En la postura del gobierno a través de su embajador Jorge Valero con respecto al informe de Michelle Bachelet es que carece de un balance, presenta evidentes fallas metodológicas y dice que es una información sesgada que alimenta la campaña mediática contra Venezuela. Parecieran muchos elementos muy superficiales y entre otros elementos políticos. Allí no hay una base que sustente algo más contundente de parte del gobierno de Venezuela frente a un informe tan terrible y tan fuerte contra el propio régimen. Bueno, mira, Alba, lo primero que hay que decir es que esa respuesta era perfectamente predecible. O sea, que lo que le correspondía realmente a la administración de Nicolás Maduro era dos vías de acción. O abrir un proceso de investigación profundo sobre cada una de las denuncias contenidas en el informe, o desmentir el contenido del informe y descalificar a sus autores. Pues la administración de Nicolás Maduro optó por la segunda vía. Una segunda vía que además pierde fuerza porque en los primeros párrafos del informe de la Misión Internacional Independiente dice de manera absolutamente taxativa que a ellos no les fue
permitido venir a Venezuela para entrevistar directamente a las personas involucradas en las políticas de seguridad en el Estado venezolano. Es decir, que todas las entrevistas que ellos hicieron, las hicieron con quienes tuvieron a bien responder a sus preguntas. Y evidentemente ninguno de la administración de Nicolás Maduro tuvo esa cortesía de responder las preguntas. Entonces, evidentemente, ¿de dónde iban a sacar la información? La podían sacar únicamente de la información que aparece publicada en medios de comunicación, la información que aparece publicada en redes sociales y la información que se desprende de la declaración de quienes sí aceptaron responder las preguntas de la misión internacional. Es decir, que la argumentación que da el embajador Jorge Valero en nombre de la administración de Nicolás Maduro pierde completamente fuerza y pierde cualquier tipo de digamos, peso desde el punto de vista jurídico, ¿no? Claro. Otro que se presenta frente a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas es Juan Guaidó. Y me gustaría que analizáramos esto, Giovanna, porque aquí se hicieron muchas interpretaciones de lo que Guaidó allí solicitó. Lo voy a leer textualmente. Él solicita apoyo de las Naciones Unidas y que se evalúe la responsabilidad de proteger y tomar medidas más allá de las diplomáticas contra el régimen madurista. ¿Cómo son las medidas más allá de las diplomáticas? Bueno, medidas coercitivas que pueden ser por vía de presión, que puede ser a través de la sanción o inclusive llegar a, digamos, una eventual intervención en nombre de la responsabilidad de proteger. Esto hay que verlo con mucha cautela, Alba. ¿Por qué hay que verlo con mucha cautela? Porque, en primer lugar, hay que dejar absolutamente claro que Guaidó no habló frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Ok? Eso es una manipulación que han hecho algunos medios de comunicación, esa es una manipulación que ha hecho algunas voces del liderazgo opositor, que a mi modo de ver no es para nada conveniente, porque genera en la sociedad venezolana un nivel de expectativas que no se corresponde con la realidad, ¿ok? Sí, para señor. decir que Juan Guaidó habló ante la Asamblea General de Naciones Unidas, había que primero garantizar que la intervención de Juan Guaidó apareciera en la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso nunca pasó, ¿ok? Él habló en el marco de la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas y fue escuchado por aquellas delegaciones que tuvieron a bien escucharlo. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que decir. Que esa intervención de Juan Guaidó fue recogida por las redes sociales y además queda, digamos, en la inmensa autopista de la información que es Internet, y yo hoy estoy segura que fue vista y escuchada por todos los gobiernos del mundo, eso es otra cosa. Pero de ahí a decir que habló en la Asamblea General hay un trecho muy largo. Eso es lo primero que yo quisiera aclarar. Lo segundo, es la primera vez en la historia que alguien que se arroga la representación del poder ejecutivo de un país sea quien solicite ante Naciones Unidas una intervención en el marco de la responsabilidad de proteger. Normalmente eso no lo hace el propio gobierno de un país. ¿Por qué? ¿Y que es malo o es bueno esto? Es que no se puede calificar como malo o bueno, simplemente es un hecho inédito, ¿ok? Demuestra que no tiene Juan Guaidó la capacidad necesaria y suficiente para restablecer el orden, pues. Es decir, que no tiene control, no tiene acceso a los mecanismos, a los hilos que mueven todo el aparato de defensa del Estado venezolano frente a lo que constituye, evidentemente, una violación masiva de los derechos humanos y una amenaza a la paz y a la estabilidad, ya no solamente de Venezuela, sino de toda la región. Eso es lo otro que habría que decir. Lo tercero que hay que decir es que esa solicitud se debe encauzar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no ante la Asamblea General, porque esa autorización no la da la Asamblea General, esa autorización no la da el secretario general de la ONU, esa autorización solamente puede venir del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿ok? El cuarto punto, para que eso se encamine en el Consejo de Seguridad, la solicitud debería venir de alguno de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Y no de Juan Guaidó, porque Juan Guaidó no tiene ningún reconocimiento a nivel de Naciones Unidas como el representante del Poder Ejecutivo venezolano. Por eso es que en alguna parte de su intervención, Guaidó le pide a los gobiernos del mundo que sumen esfuerzos para solicitarle a las Naciones Unidas
que activen el mecanismo de la responsabilidad de proteger. ¿Cómo es ese mecanismo de la responsabilidad de Sí, proteger? ese es un principio de muy reciente data en el marco de la Organización de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas, que parte del convencimiento de que los derechos humanos son universales y son inalienables, y que cualquier Estado en el mundo que esté en la capacidad de evitar que los derechos humanos sean violados en cualquier parte del mundo, pues tiene la responsabilidad de actuar para evitar que siga esa violación de los derechos humanos. En eso se fundamenta el principio de la responsabilidad de proteger. Pero como quiera que eso supone la utilización de fuerzas internacionales en el interior de un Estado, eso necesita la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De lo contrario, se le puede dar cualquier otro nombre, pero no una acción enmarcada en la responsabilidad de proteger. ¿Se ve la diferencia? Totalmente. Hablabas Es, tú del tema de las sanciones hace un ratico y escuché ajá. al Papa Francisco solicitando a la ONU que Estados Unidos suspenda las sanciones a países que han tenido problemas para minimizar el tema de COVID-19. Esto es un llamado directo a acompañar el gobierno de Venezuela, entre otros países de Latinoamérica que están sufriendo por COVID y por muchas otras cosas más, y sobre todo por las sanciones. Sí, sin lugar a dudas pudiera hacerlo, porque evidentemente las sanciones tienen un efecto directo sobre la población, ¿ok? ¿Qué es lo que busca la sanción? Que ese efecto directo sobre la población se le haga muy costoso al gobierno y que por vía indirecta desestabilice al gobierno. Es decir, que la población, en la exigencia que le hace a sus gobernantes de que le garantice sus necesidades básicas, se manifieste y produzca allí un nivel de presión tal directa sobre el gobierno que provoque el cambio de cosas. Ese es el propósito de la sanción. Pero las sanciones han demostrado a lo largo de los años que aparentemente no son efectivas, porque no logran articular las fuerzas a nivel interno para que se produzca ese efecto que es el que se busca de la presión directa sobre la administración de Nicolás Maduro. Y en el camino se ha incrementado el sufrimiento de los venezolanos. Parte de ese sufrimiento se ve, por ejemplo, en las inmensas colas que todos tenemos que hacer, menos ministros o alto mando militar, porque yo no he visto a ninguno en las colas y mira que yo las he hecho para surtir combustible, por ejemplo, o en los problemas de Exactamente. conectividad que tenemos todos, como hemos tenido tú y yo para llevar adelante esta entrevista, en los problemas de electricidad. Tener en la ciudad capital parroquias con más de 60 horas sin servicio eléctrico es absolutamente criminal. Lo que pasa es que a Nicolás Maduro le cuesta cada vez más justificar que eso es consecuencia de las sanciones. Porque mientras eso estaba pasando, mientras había unas parroquias en Caracas que tenían más de 60 horas sin luz, él anunció la llegada de equipo militar nuevo a Venezuela, Sí, cosa sí, que no esas tiene cosas ningún sentido. incongruentes Entonces no uno dice, tienen. bueno, pero ¿y dónde están las sanciones? O sea, las sanciones escapan, los equipos militares escapan de las sanciones, ¿por dónde llegaron? ¿Cómo Y la entraron? gasolina, ¿Había la misma dinero? gasolina que está ¿Había llegando, dinero para comprarlos? Pero ¿había dinero para comprar equipos militares? esos ¿Cómo es equipos. posible que hay dinero para comprar equipos militares y tenemos que pedirle ayuda humanitaria a la Organización Panamericana de la Salud para atender la emergencia de COVID? Eso es un contrasentido total y absoluto. Eso no tiene ninguna lógica. Entonces, son discursos que van cayendo en el vacío porque definitivamente los hechos los atropellan. O sea, tienes una Pero realidad será que frente a las entonces, palabras. pero será, Giovanna, entonces que estamos hablando de dos discursos que van cayendo en el vacío con una muy alta expectativa de una población que espera que cambien las cosas Sin de duda, otra manera, a sin nivel duda. internacional me refiero. Sí, sin duda, no cabe la menor duda. Además que hay otra cosa y también hay que incluirla en el paquete, Alba. Sería muy ingenuo dejarlo por fuera. Y es el hecho de que Estados Unidos se está encaminando a un proceso electoral que hasta ahora se perfila como muy reñido. Y el tema Venezuela es un tema que ha estado presente en todas las campañas electorales en los últimos 20 años. No solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. En Europa nosotros hemos visto el tema de Venezuela en todas las campañas electorales que se han dado en aquel país. En esta oportunidad más aún, sobre todo en Estados Unidos, donde el voto hispano tiene un peso importante. El voto hispano representa la mayor minoría dentro del territorio estadounidense que puede cambiar el orden de cosas en una elección muy reñida. En una elección muy reñida ya tú no buscas a las mayorías, tú buscas a las minorías que son las que pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y eso es lo que están haciendo
tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata con el caso venezolano. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, generando expectativas y generando responsabilidades. Las expectativas son: conmigo el asunto Venezuela se va a resolver. Es lo que dice uno y lo que dice el otro. Y responsabilidades es: con él el asunto Venezuela no se ha resuelto y se va a complicar. Y es lo que dice uno y lo que dice el otro. Y aquí les dejamos esta entrevista en nuestra galería de BPI TV, Alba Cecilia en directo con Giovanna de Michele, analizando el panorama internacional, y definitivamente es parte de lo que nosotros podemos ofrecer a todos ustedes. Así que quédense con nosotros, que próximamente tendremos una nueva entrega en Alba Cecilia en directo vía web.